Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, ahí está la señal nítida de Boreal Televisión. Vamos a recibir al licenciado Reinaldo Enrique para hablar de temas de derecho hoy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí. Bien, hay un tema muy interesante que está sobre el tapete hoy, es el relativo a la prescripción de los 2 años, porque se establecía que después del divorcio, según la ley de divorcio, la 106 bis. No, el artículo 815. Y el 815 del Código Civil. Sí, entonces hay una nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia que hoy ha impactado la opinión pública nacional. Licenciado Reinaldo, ¿qué novedades trae eso? Fíjese, hay una situación lamentable por demás, porque hace unos días, 3, 4 días, la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia de este año 2023, la 0001, ha decidido que el artículo 815 del Código Civil, que regula que después de haberse disuelto el matrimonio por la vía del divorcio, aquel de los cónyuges que no haya demandado durante los 2 años posteriores perderá su derecho a reclamar la propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad de los derechos comunes que adquirieron durante la vigencia de ese matrimonio. Incluye por demás el derecho a la propiedad registrada o titulada. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, sobre todo el Pleno, ha establecido que sí, que es de derecho y que es de ley regular la prescripción de esa acción para retener el derecho a la propiedad. Esos derechos que son comunes, inmobiliarios, y que si un hombre y una mujer, una vez disuelto el matrimonio por el divorcio, que no haya intentado la demanda en partición después de esos 2 años, el que posee los bienes inmuebles quedará siendo el dueño. Es decir, dándole ese derecho a la posesión de un inmueble registrado o titulado en perjuicio de ese derecho a la propiedad que nuestra Constitución protege en su artículo 51. Esa es una de las situaciones que es lamentable. ¿Y una resolución de la Suprema Corte de Justicia estaría por encima de una disposición legal establecida en el Código Civil Dominicano? Hay que entender, no si esa decisión de la Suprema estaría por encima del Código Civil. Lo que hay que establecer es que el Código Civil es una norma general, ordinaria, que parte de 1804. Y si analizamos el principio cuarto de la Ley 108-05, que establece el principio de imprescriptibilidad sobre el inmueble, sobre el derecho a la propiedad titulada o registrada. Entonces, si usted analiza que el Código Civil es una norma general y la ley de tierra o de registro inmobiliario es una norma especial, si analizamos la cuestión que tiene que ver con la jerarquización de la norma, habría de entenderse que esa ley especial, que por demás está revestida de principios de especialidad, como manda el principio 1, y en su principio número 2 regula la autenticidad, legalidad, habla de la publicidad y por demás habla de lo que es la autenticidad. Entonces, si se le da prioridad al artículo 815, que es de ese Código Civil ya de 218 años, estaríamos echando atrás más de un siglo de historia sobre el derecho a la propiedad en la República Dominicana, porque recuerde usted que en 1920
el sistema Torrens, a través de la orden ejecutiva 511, es la que impone aquí lo que sienta ese origen del derecho a la propiedad en la República Dominicana. Entonces, todavía hoy día se mantiene. Y usted venir con un código de más de 200 años a echar un sistema como este, que fue el más avanzado en toda América Latina y Europa, partiendo desde Australia, pasando por Gran Bretaña, por los Estados Unidos y también conquistando varios países de América Latina, entre ellos la República Dominicana, y que todavía la Ley 108 es un reflejo auténtico de la Orden Ejecutiva 511, y que hoy podamos decir que un Código Civil de más de 200 años, con una decisión de unas salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia, que por demás no reviste ningún tipo de carácter vinculante, porque no es el Tribunal Constitucional que ha decidido, sino una decisión de la sala reunida, que si algo se puede apreciar, son los 3 votos disidentes de los magistrados Justiniano Montero, de Francisco Ortega Polanco y de Moisés Ferrer Landrón. Eso sí se puede retener, porque ¿qué nos dice a nosotros el artículo 51 de la Constitución? Nos dice que el Estado garantiza el derecho a la propiedad y que el propietario tiene derecho a goce, disfrute y disposición del derecho a la propiedad. El mismo artículo 51, en su numeral 2, establece el modo cómo debe quitarse el derecho a la propiedad de alguien, y es cuando se declara de utilidad pública o por importancia vial alguna propiedad, pero previo justo pago de sentencia de tribunal competente. No se despoja a la persona total. Para venir ahora una sentencia de las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia a decir que el que no demande durante los 2 años después de haberse disuelto el matrimonio por la vía del divorcio, perderá su derecho a la propiedad. Eso es insólito. Eso es insólito, porque estaríamos dándole derecho a una posesión. O sea, porque está diciendo que el que se queda con los derechos de los inmuebles en posesión será el propietario, cuando ese derecho debió establecerse en contra del poseedor para que sea él el que demandara en partición para no perjudicar a la pareja o expareja, lo que viene a constituir una especie de enriquecimiento ilícito. Porque ¿cómo? ¿Y si usted, hombre o mujer, se divorcian por domicilio desconocido, aún viviendo con la pareja, que aquí lo hace mucha gente, estando en su casa, se divorcian por domicilio desconocido, y una de las parejas no lo sabe, de manera fraudulenta, y usted sabe lo que hacen? Que dejan que pasen con tranquilidad los 2 años, eso que establece el 815. ¿Y qué va a pasar? Desafortunadamente, la otra parte, inocentemente, va a quedarse con la pérdida de sus derechos. Entonces, eso no debe ser, eso es una aberración, eso constituye una especie de inseguridad jurídica en la República Dominicana, porque atenta contra el derecho a la propiedad. ¿Qué nos dice el 544 del Código Civil Dominicano? Que el propietario tiene derecho al goce, uso y disposición total de la forma más absoluta posible. Que nos dice el 545 del mismo Código Civil, que nadie podrá ceder su derecho sin una ley que previamente lo regule o lo determine, porque nuestra Constitución establece que el derecho a la propiedad está garantizado. Y si nos vamos a las disposiciones del 40.15 de la Constitución, la tutela efectiva y la protección de los derechos fundamentales deben mantenerse. Y si nos vamos al 68 y al 69, hablaremos entonces de lo que es el debido proceso y esa tutela efectiva, y que aplica tanto en materia judicial como en materia administrativa. Entonces, no podríamos tener una decisión de una sala reunida de la Suprema Corte de Justicia que trate de manera irregular, de manera irracional,
legislar de manera positiva, ellos como Poder Judicial, por encima de las normas que establece el principal poder del Estado, que es el Congreso. ¿Usted no considera esto? Entonces, ante este acto que vulnera el derecho de propiedad, a su juicio, ¿cuáles acciones se podrían iniciar respecto a lograr que se anule esta resolución de la Suprema? Bueno, es sencillo, como la sentencia 449-2018 SSEN-00154 de la Corte de Apelación o del Tribunal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, más bien, que fue casada por la sentencia 2170 del 10 de julio del año 2021 y que la primera sala decidió revocar, es decir, anular, casar, para enviarlo a la Corte Civil de La Vega, y que posteriormente esta última fue la que fue retomada porque fue casada, y cuando se casa, pues evidentemente la sala reunida, cuando hay un segundo recurso, es la que decide. ¿Y qué ha hecho la sala reunida? Cuando la Corte de La Vega confirma que esa sentencia debe retomar su rumbo inicial y que constituyó un precedente permanente, como la de la imprescriptibilidad de los derechos a la propiedad titulada, como manda el principio cuarto de la ley 108, entonces cuando eso llega a la Suprema, la sentencia 0001 es la que entonces de manera aberrante ha establecido retomar el camino de la 2170 del año 2021. Entonces, usted pregunta, ¿qué debemos hacer? Bueno, la parte que resultó siendo perdidosa allí, lo único que tiene que hacer, como se trata de una decisión definitiva, con autoridad aparentemente de cosa juzgada, pero como transgrede los derechos constitucionales, hacer una interposición de un recurso de revisión constitucional para que, por la vía difusa para la inconstitucionalidad de esa decisión, debe apoderarse el Tribunal Constitucional, porque hay un procedimiento que es el recurso de revisión contra decisiones con carácter jurisdiccional, es decir, recurso de revisión constitucional, para que eso vaya al Tribunal Constitucional y sin duda alguna, esa sentencia será anulada. Y eso, como otras, como unas 12 más que el Tribunal Constitucional ha decidido, le dirá a esa sala reunida: ustedes están equivocados, ustedes han errado. No podemos estar innovando en contra de lo que la ley dispone, pretendiendo nosotros desnaturalizar lo que la ley no ha dispuesto. Y por eso es que nuestra Constitución también, en el 40.15, establece que nadie podrá ser juzgado sin una ley preexistente que así lo contemple. Y eso es lo que ellos han hecho. Ellos están tratando de legislar de manera positiva, asumiendo posiciones en contra de la misma ley. Y eso es lo que crea un estado de inseguridad jurídica en la República Dominicana. Pero ahí mismo, en la Suprema, ¿no se abre otro espacio para que las partes puedan accionar otro recurso? No, porque es que si nosotros intentamos algún recurso de revisión civil en la misma Suprema, la Suprema no va a enmendar nada, porque el recurso de revisión civil se hace para enmendar algunos errores que pudiera tener esa decisión. Efectivamente. Pero como es un asunto eminentemente consustancial, la decisión firme asunto, de ellos. Es un asunto que entraña una esfera de derecho constitucional, porque transgrede un derecho consustancial fundamental como el de la propiedad. Entonces, es el de revisión constitucional por la vía difusa, por la vía del control difuso de la norma, para que esa decisión pueda ser anulada. Pero usted puede estar seguro que los jueces de la Suprema que votaron a favor de esa decisión no van a quedar bien parados. Eso va a ser revocado en el Constitucional. Naturalmente. Sí. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas de interés
Realidad en contexto.